No soy una asidua lectora de Borges y cuanto más profundizo sobre su figura, más me convenzo de dos cosas, que es un ser súper interesante para abordar en profundidad, y la segunda es que muchas personas pueden ayudarnos a tender puentes hacia la figura de Borges, a contextualizarlo, a interpretarlo y reinterpretarlo. Espero con este video poder ser un poquito esa tercera para ustedes. En noviembre de 2020, la viuda de Borges, María Kodama, dio a conocer un escrito inédito titulado Silvano Acosta, que Borges le dictó en noviembre de 1985. Allí, él reconocía sentirse culpable porque su abuelo militar, Francisco Borges, había mandado a fusilar a un desertor del ejército en 1871. Desde el momento de nacer contraje una deuda, asaz misteriosa, con un desconocido. Ahí cuenta que había sido anoticiado de ese fusilamiento poco tiempo antes. Este relato es muy breve, la verdad, pero nos ayuda a pensar en un Borges que en la vejez estaba haciendo una especie de examen de conciencia, una retrospectiva sobre su propia vida. Al conocer esta mirada y al ponerme a investigar, me di cuenta que tenía ganas de indagar sobre su vida, echar un poco de luz, más allá de lo que conocemos de sus poemas, o de sus cuentos, o de sus discursos, sus ensayos, así que me parece una gran idea empezar por el principio. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 y falleció el 14 de junio de 1986, a punto de cumplir 87 años. Creció en una familia con ascendencia inglesa. En la casa de los Borges se hablaba en inglés y español, por lo que el pequeño Jorge Luis era prácticamente bilingüe desde la cuna. Su padre fue abogado, docente y siempre había querido ser escritor. Se sabe que fue él quien lo incentivó a escribir. Tanto es así que Borges hijo no tuvo que salir a trabajar hasta casi los 40 años porque la familia lo mantenía para que pudiera ocupar su tiempo escribiendo. Su mamá también era muy culta y fue muy importante en la carrera de Borges, ya que, entre otras cosas, lo ayudaba a organizarse y recordar compromisos. Desde el año 2012, en Argentina se festeja el Día del Lector el 24 de agosto en conmemoración del nacimiento de Borges. Y en el proyecto de ley se citaba una frase del propio Borges, que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Y entonces, ahora sí, 5 cosas para conocer más a Jorge Luis Borges. 1. Jorge Luis Borges falleció ciego debido a una enfermedad congénita heredada de su rama paterna. Fue perdiendo la vista progresivamente. La ciencia no había podido impedirlo. Borges se refirió en varias oportunidades a su ceguera y hasta explicó lo que veía en esa oscuridad en principio parcial. Perder la capacidad de visión para un lector debe ser una de las cosas más duras que existen. Sin embargo, esa es una apreciación personal porque Borges ha dicho la ceguera es un don. Y para poder seguir leyendo, para continuar con esa voracidad lectora que él tenía, hacía que otras personas le leyeran en voz alta. 2. La biblioteca de su padre fue clave en la vida de Borges. De grande llegó a decir, si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad creo no haber salido nunca de esa biblioteca. En un libro que halló en su casa, tuvo contacto por primera vez con los laberintos. Cuentan que lo leía con una lupa porque estaba seguro de que si miraba bien iba a encontrar el Minotauro del mito griego. El concepto de laberinto lo obsesionó y llegó a decir públicamente que prefería pensar que el universo tenía forma de laberinto en lugar de caos. Yo creo que en la idea de laberinto hay una idea de esperanza también, porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros, pero posiblemente no sea un laberinto, es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible, es el Minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro, posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos. Entonces sí estamos perdidos. Borges reescribió el mito griego en su cuento La casa de Asterión, aunque lo hizo desde el punto de vista de la bestia que espera la llegada de su justiciero porque ya no aguanta más el destino solitario que le tocó. En homenaje a Borges, existe en la provincia de Mendoza, Argentina, un laberinto que invita a perderse entre las letras del apellido del escritor y símbolos relacionados a su vida. Fue diseñado por el llamado laberintólogo británico Randall Coate y construido en la finca de Susana Bombal,
escritora también y amiga cercana a Borges. El último arbusto del laberinto mendocino fue plantado en 2003. Si te interesa que haga un video exclusivo sobre este laberinto en Mendoza y su simbología, déjame un comentario. Y ya que están por ahí, no dejen de ponerle like a este video y de paso, si son nuevos en el canal o ven mis videos pero no están suscritos, denle ahí al botoncito rojo que me ayuda un montón. Y además, si conoces a alguien que le puede interesar la figura de Borges o que lo quiere abordar, también puedes compartirle este video para seguir la conversación. 3. Así como ocurrió con el mito griego del Minotauro, Borges solía jugar a reescribir obras de otros. Una de ellas es el Martín Fierro de José Hernández, con quien diré que era opuesto por el vértice. Para él, la Argentina hubiera evolucionado hacia otros lugares si en lugar de tener como libro icónico el poema gauchesco, hubiéramos canonizado el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Para Borges, el dilema de civilización o barbarie, planteado con esa brutalidad por Sarmiento, debía ganarlo la civilización. De todas formas, no pudo resistirse a dialogar con la obra del Martín Fierro. En su cuento El fin, Borges ofrece el reencuentro entre Fierro y el Moreno prometido al final del poema original. Sin nombrarlos concretamente, los enfrenta en una pelea con cuchillos en lo que podríamos interpretar como el verdadero desenlace que el escritor hubiera deseado encontrar en la obra. 4. La posición política de Borges nunca fue disimulada por él. Es cierto que el análisis de su figura en la historia provocó que en muchas ocasiones se lavaran sus posturas, en pos de hacerlo quedar más liviano que firme. Pero no, Borges era un explícito antiperonista, antifascista, antinacionalista, detestaba a Juan Domingo Perón, festejó el golpe militar de 1955 y en ese año asumió como director de la Biblioteca Nacional y ese cargo lo mantuvo hasta 1973 cuando volvió el peronismo. Seguramente sus antepasados militares han hecho en Borges que tuviera cierto afecto a las Fuerzas Armadas. Para Borges, el peronismo era una ficción, algo, entre comillas, irreal. Llamaba abiertamente a Perón dictador y lo criticó en su populismo. En una nota que salió en varios diarios en 1971, se burló del aguinaldo considerándolo ridícula y onerosa medida. De todos modos, los años de la última dictadura militar argentina fueron testigos de la transformación de Borges. Comenzó valorando la intervención militar de facto en el gobierno, comiendo con Jorge Rafael Videla y condecorado por el chileno Augusto Pinochet, pero terminó repudiándola y asegurando haberse equivocado al hablar en contra de la democracia. Después de reunirse con las madres de Plaza de Mayo, firmó las solicitadas exigiendo información sobre los desaparecidos y denunció la nefasta guerra de Malvinas contra Inglaterra de 1982. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. En 1985, cuando en Argentina se estaba llevando adelante el juicio a las juntas militares, Borges fue invitado a presenciar una de las audiencias y le tocó escuchar el testimonio, el durísimo testimonio de Víctor Basterra, que además hacía trabajo esclavo dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada para los militares. Víctor Basterra falleció recientemente, el 7 de noviembre de 2020. Y fue muy, pero muy duro permanecer en esa sala para ya un anciano Jorge Luis Borges. Dijo Borges: sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. 5. La literatura universal parece deberle a Borges la entrega del Premio Nobel. Aunque estuvo nominado varias veces, la Academia Sueca terminó optando por otros escritores. El propio Borges llegó incluso a bromear en televisión por no haber sido condecorado. En algún año no le dieron el premio Nobel a Borges. En todos los años. En todos los años. En un principio se creía que la reunión con Pinochet había sido la razón por la cual Borges no había recibido el premio Nobel. Sin embargo, hace tiempo se desclasificaron unos archivos y se descubrió que en realidad él no había recibido este premio porque la Academia lo consideraba un escritor para pocos. Es demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura, dijo el presidente del comité por entonces, lo que explicaría que no le hayan entregado el premio. Una especie de resarcimiento internacional ocurrió en 2018. En el Festival Internacional del Libro de Buenos Aires, conocido por todos como FILBA, se realizó un acto simbólico a instancias de autores de todo el mundo en el que se le entregó el Nobel post-mortem a Jorge Luis Borges. Y hasta
este multiverso borgiano probablemente nos encuentre leyendo más y mejor a este autor. Acá en la descripción les dejo links a audiolibros de cuentos que grabé de Jorge Luis Borges, por si nunca lo abordaron o si tienen ganas de escucharlo durante un rato. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.